simplificar, valga la redundancia, el análisis que va a desarrollarse más adelante. Estas hipótesis, como digo, generalmente son hipótesis simplificativas o sencillamente son hipótesis para fundamentar el tema. Son de la misma naturaleza que nosotros ya habíamos utilizado en la parte estática. Por ejemplo, si recordamos, cuando analizamos estructuras reticuladas, habíamos dicho una serie de hipótesis simplificativas, como que las cargas están en los nudos, o que los nudos eran articulaciones, o que sobre las barras solamente se producían esfuerzos longitudinales. Todas esas son hipótesis que me llevaban al análisis luego y a la utilización de métodos más sencillos de cálculo. Esto es exactamente lo mismo. Una vez que yo tengo el planteo del sistema estático que me va a poner en juego esa solicitación asociada con el fenómeno, ahora empieza una parte que es el análisis cualitativo, ¿sí?, del fenómeno físico y cómo ese fenómeno afecta a la estructura a la que nosotros lo estamos sometiendo. Es decir, vemos qué le pasa físicamente a la pieza. Entonces, según la naturaleza de la solicitación que nosotros hemos definido en el punto 1, vamos a ver qué le ocurre. Generalmente, esta observación del fenómeno físico es una observación casi fuera de la parte académica, es decir, yo necesito saber qué le pasa a la pieza, y eso viene muy de la mano de observaciones de fenómenos físicos a simple vista. Luego de que yo pueda determinar a ciencia cierta cómo afecta físicamente la solicitación a la pieza o a la estructura, empieza el análisis de las deformaciones. Nosotros vamos a plantear generalmente que esas deformaciones sean las deformaciones que se aplican en forma directa como consecuencia de esa solicitación y no deformaciones secundarias. Es decir, el análisis de las deformaciones va a ser dirigida principalmente a las deformaciones principales o deformaciones primarias. Como nosotros, de acuerdo al enunciado de hipótesis que vamos a hacer previamente, seguramente estemos dentro del campo de la validez de la ley de Hooke, esas deformaciones van a estar relacionadas con tensiones, ¿sí?, a través de la expresión de Hooke, y esas tensiones van a generar fuerzas, y esas fuerzas van a generar un sistema de fuerzas, y como todo sólido que esté en equilibrio, también deberemos analizar ese equilibrio de fuerzas que se están generando. Una vez que nosotros planteamos las deformaciones y planteamos las ecuaciones de equilibrio, de esas dos últimas partes del análisis van a surgir las fórmulas de cálculo que ya serán de alguna manera desmenuzadas y se utilizarán para solicitaciones, para verificaciones, para cálculo de deformaciones, etc. Entonces, esta estructura siempre hay que recordarla porque es la estructura que vamos a aplicar de acá en adelante a todos los temas de resistencia. Vamos entonces en forma ya directa a las hipótesis de partida o hipótesis simplificativas en lo que se refiere a flexión simple y recta. Nosotros necesitamos que el momento flector sea constante para que el esfuerzo de corte sea nulo. Ustedes recuerden que el momento flector, que es digamos, la solicitación que genera flexión, está relacionada con el esfuerzo de corte a través de la derivada. Como nosotros queremos que el esfuerzo de corte sea nulo y que la única solicitación que exista sea el momento flector, de la única manera que podemos garantizar que el esfuerzo de corte sea nulo es que el momento flector sea constante, ya que la derivada de una constante es cero. Luego agregaremos que el esfuerzo normal sea nulo. Como el esfuerzo normal no depende del momento flector,
flector ni del esfuerzo de corte, basta decir que en nuestra pieza no debe existir esfuerzo normal. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces estamos ante la presencia de lo que se llama flexión pura. Es decir, flexión pura es cuando una pieza está sometida solamente a momento flector. El corte es 0 y el esfuerzo normal es 0. Vuelvo a repetir, de la única manera que el esfuerzo de corte puede ser 0 en toda la pieza es que el momento flector sea constante, porque si no va a haber corte. Y el hecho de que el esfuerzo normal sea nulo o sea 0 es solamente un agregado, es decir, nosotros decimos, bueno, todo lo que vamos a desarrollar de acá en adelante no es válido si la barra, además de estar sometida a momento, está sometida a esfuerzo normal. Una segunda hipótesis de partida es que el plano de solicitaciones debe ser coincidente con un eje principal de inercia de la sección transversal. Acá empezamos a ver cómo todo lo que hemos estado viendo en la parte estática empieza nuevamente a ser necesario. Recordemos que los ejes principales de inercia de una sección son los ejes sobre los cuales los momentos de inercia recto se hacían máximos o mínimos. Entonces, esta hipótesis de partida me garantiza lo que yo denomino flexión recta. Como nosotros estamos hablando de flexión simple y recta o flexión pura y recta, estas condiciones son las necesarias para que esa flexión tenga esas características. Si estas condiciones no se cumplen, todo el desarrollo que yo voy a realizar de acá en adelante no es válido. Entonces, estas hipótesis no son hipótesis simplificativas, son hipótesis de partida para garantizar que la solicitación que yo estoy poniendo en juego tenga esas características que yo estoy nombrando. Eso es lo que debe quedar realmente claro. Lo que no se sabe es si va ahora. Otra de las hipótesis que vamos a plantear es que durante todo el proceso de la deformación, es decir, de la aplicación de las cargas, aparición de los esfuerzos internos, como en este caso el momento flector, etcétera, todo ese proceso que se cumple, el material o la estructura vuelva a estar en equilibrio, se va a desarrollar dentro de la zona elástica del material y por lo tanto va a ser válida la ley de Hooke. Esta también es una hipótesis de partida y no una hipótesis simplificativa, porque lo que me está diciendo es que si yo quiero utilizar la ley de Hooke para relacionar deformaciones con tensiones, debo estar dentro del límite elástico del material, es decir, que debo garantizar que las fuerzas no superen el límite elástico del material. Si no, no es válida la ley de Hooke y por lo tanto no puedo utilizar esa ley. Otra hipótesis es el hecho de que el material se considere homogéneo e isótropo, ya dentro de las condiciones generales de análisis de resistencia que vimos en las clases anteriores, ya lo habíamos analizado, no vamos a volver a definir homogeneidad e isotropía, pero digamos que todo desarrollo que nosotros vamos a realizar lo vamos a poder generalizar a todo el interior del sólido solamente si se cumplen estas dos condiciones sobre el material. Y ahora viene sí una hipótesis simplificativa, y es una hipótesis que es muy particular de la flexión, y es que las secciones transversales de la viga durante la deformación permanecen planas, es decir, que si yo miro una sección transversal antes de la deformación y esa sección transversal está contenida dentro de un plano, luego de la deformación toda la sección va a seguir perteneciendo a un plano. Probablemente no al mismo plano que la original antes de la deformación, pero sí
va a pertenecer todos sus puntos a un mismo plano. Esto garantiza, de alguna manera, el hecho de que nosotros podamos aplicar ciertas condiciones geométricas a las secciones que de otra manera no podríamos hacer. Esta hipótesis, la hipótesis de Bernoulli, quizás sea la más importante de todas las que hemos mencionado y es una hipótesis exclusiva de el análisis de flexión. Vamos a arrancar entonces con un análisis estático de cómo nosotros podríamos lograr esas condiciones que habíamos visto anteriormente. Cuando nosotros hablamos de proponer un sistema estático que cumpla con las condiciones, es que nosotros tenemos que proponer para nuestro análisis una pieza que se encuentre en condiciones de isostaticidad, es decir, que esté vinculada correctamente a tierra y que tenga una condición de carga tal que cumpla con las premisas anteriores. Esto que vamos a presentar ahora no es la única manera de hacerlo, solamente es una de infinitas posibilidades. Nosotros hemos propuesto, en este caso, una viga simplemente apoyada, correctamente vinculada, es decir, en condiciones de isostaticidad, a la cual le hemos aplicado dos equidistantes de ambos extremos de la viga y que hacen que en la zona central entre esas dos cargas P se genere un momento que es constante. Como habíamos dicho, si en un tramo de la viga el momento es constante, en ese mismo tramo el corte, que es la derivada del momento, va a valer 0. Entonces, nuestro punto de análisis o nuestra sección de análisis debería estar contenida dentro de esa longitud en la cual se cumplen esas condiciones. También debemos agregar que nosotros acá en esta pieza no hemos colocado esfuerzo normal y por lo tanto el esfuerzo normal es 0. Entonces estamos cumpliendo con esa primera hipótesis de flexión simple. Es decir, tenemos esa condición. A partir del análisis estático que cumple con la condición de ser una flexión simple, nosotros ahora vamos a analizar el valor del momento para ver cómo vamos a caracterizar la deformación de esa pieza. En este caso, nosotros tenemos un momento positivo, después veremos qué genera ese momento positivo, y decimos que en el plano XY, que es el plano en el que está contenido ese momento flector, debería o debe considerarse como perteneciente o conteniendo al uno de los ejes principales de inercia de la sección. Con lo cual estaríamos cumpliendo con la condición de flexión recta. Entonces, si nosotros al momento flector lo denominamos MZ y mirando desde la derecha, es decir, tomando una sección, la sección 1.1, mirando hacia la parte izquierda, todo lo que ocurre a la izquierda de la sección, vamos a tener una suma de momentos que va a sumar un valor cualquiera MZ, que es positivo, y considerando la regla de la mano izquierda y de la mano derecha, ese momento va a tener esa dirección. Como vemos, en este caso hemos elegido una sección rectangular y esa sección rectangular tiene como ejes principales de inercia a los ejes Y y Z, y el plano XY, que es el plano que contiene a la solicitación, también contiene al eje principal de inercia Y. Por lo tanto, entonces, con la condición estática de solicitaciones y con esta condición de la ubicación de la sección transversal, flexión sea una flexión recta y una flexión pura o simple. Vamos a ver ahora lo que habíamos visto alguna vez
en estática respecto al signo del momento asociado con el efecto en el interior de la viga. Este esquemita nosotros lo tenemos publicado, digamos, en los apuntes correspondientes a esfuerzos internos en vigas, y me recuerda cómo es el caso de los momentos. Si nosotros tenemos los pares actuando en forma externa, el momento positivo, que es el caso nuestro, deformaría la pieza en ese sentido, es decir, generando una convexidad en la fibra en la parte inferior y una concavidad en la parte superior. Y con respecto a la actuación de esos momentos flectores en la sección 1,1, en este caso denominada SS, en cada uno de los lados de la sección cortada se ponen en evidencia los dos momentos iguales y opuestos que obviamente al unir nuevamente la viga desaparecen, ¿sí? Se anulan. Este es la condición nuestra. De estas dos condiciones, de positivo y negativo, obviamente la nuestra es momento positivo, por lo tanto, el tipo de deformación de la pieza es el que está indicado con el signo más. Ese método de deformación o esa incidencia de las cargas y el momento flector sobre nuestra pieza hace que la deformación en forma, digamos, macro o en forma total de la pieza sea como la que está indicada en la figura de la derecha. Entonces nosotros tenemos una situación antes de aplicar las cargas, donde la viga está sin deformarse, y luego de la aplicación de las cargas, esa es la deformación. Esta, de alguna manera, es la segunda parte de nuestro análisis, en donde nosotros vemos cómo el momento flector o el sistema estático que nosotros hemos hecho actuar genera una deformación global de la pieza y, digamos, no nos es ajeno esto, más allá que nosotros no sepamos nada de flexión, ni nunca hayamos visto los temas relacionados, nosotros sabemos que eso es lo que realmente se pasa con la pieza. Es decir, si esa pieza fuera un tablón apoyado en dos ladrillos y nosotros nos paramos en el medio de ese tablón, vamos a ver que se va a deformar de esa manera. De alguna manera esto es lo que yo quería hacerles ver, que la observación del fenómeno físico es un análisis totalmente despojado de cualquier tema matemático, físico, analítico, sino que es sencillamente observar qué es lo que pasa en la realidad de un sistema. Pero esta realidad o esta observación del fenómeno físico a nosotros nos trae inmediatamente al análisis y nos trae de alguna manera a poder observar realmente qué ocurre en el interior del sólido, porque lo que pasa en forma externa, macro, lo podemos llevar al análisis diferencial en forma directa, porque se va, digamos, la situación del fenómeno físico es 100% trasladable, o sea, no varía de ver cómo se deforma exteriormente a que internamente se deforme de una manera distinta. En el caso nuestro, en el que tenemos momento positivo, cargas verticales hacia abajo, lo que ya hemos analizado en forma estática y viendo la deformación, nos llama a definir algo relacionado o ya muy cerca a las deformaciones. Y es que, si nosotros observamos esta situación, tenemos que si aplicamos cargas verticales hacia abajo, y esa es la deformación aproximada de una viga sometida a flexión, vamos a tener que las fibras superiores de la pieza, es decir, en la parte superior de esa viga, tiende a acortarse, es decir, a contraer su longitud, y la parte inferior tiende a alargarse. Esa observación bastante sencilla, quizás simple, es sin embargo, digamos, la punta que me va a llevar a mí a los análisis
que siguen. O sea, yo me estoy dando cuenta de un funcionamiento físico a través de la observación directa de una situación estática previamente definida. Como mencioné recién, el simple hecho de decir que algo se está alargando o acortando, ya a mí me está relacionando eso con deformaciones longitudinales. Es decir, si bien la viga en general toma la forma de algo arqueado con una cierta curvatura, cuando yo quiera analizar las deformaciones en forma particular, voy a hablar de que hay cosas que se están alargando y cosas que se están acortando. Y si algo se alarga o se acorta, inmediatamente ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a alargamientos y acortamientos que relacionan con deformaciones longitudinales épsilon. O sea, si yo ahora, a partir de una observación simple, muy sencilla, lo relaciono con mis conocimientos previos de esfuerzos longitudinales, de épsilon, ley de Hooke, etcétera, etcétera, puedo decir perfectamente que esto, apreciar ese alargamiento y ese acortamiento de fibras me lo está relacionando directamente con las deformaciones longitudinales. En este caso, tomando una parte finita todavía de la viga, ¿sí?, en un sector de la viga, puedo ver cómo las longitudes de esos cubos que en el caso de la figura de la izquierda, donde no tengo información, se mantienen todos con la misma forma y longitud. En el caso de la figura donde ya pongo a actuar el momento flector, tengo un cambio en la longitud que va de fibras totalmente alargadas en la parte inferior a fibras totalmente acortadas en la parte superior. Es decir, deformaciones épsilon positivas y deformaciones épsilon negativas en cada caso. Fíjense que nosotros ya inmediatamente ponemos, en este caso es X, porque es las fibras orientadas en el eje de las X las que están siendo analizadas. Bien. Vamos ahora a analizar algo que empieza a ser un análisis sencillo, pero que tiene una connotación bastante más, digamos, más científica, que nos va a llevar a definiciones muy importantes, y es que si se cumple el hecho de que las fibras inferiores se alargan y que las superiores se cortan, en algún punto de la viga, no sé cuál todavía, pero en algún punto de la viga, habrá fibras que no se deformen. Y acá entra a tallar una de las hipótesis, la hipótesis de Bernoulli. Es decir, ¿qué me decía Bernoulli? Que la sección transversal, luego de ser deformada, seguía siendo plana, es decir, seguía perteneciendo a un plano. Yo les dije previamente que probablemente ese plano no fuera el mismo. Obviamente, el plano original es un plano vertical y el plano de la sección ya deformada es un plano inclinado. Pero como es un plano, las secciones, o sea, las fibras, siguen alineadas dentro de ese plano. Por lo tanto, si hay fibras, en este caso las superiores que se acortan y fibras, en este caso las inferiores que se alargan, en algún punto de todo ese recorrido tendrá que haber fibras que no se deforman. Esas fibras, imagínense que son infinitas fibras alineadas una al lado de la otra, ¿sí? Esas fibras forman lo que se llama un plano neutro, o superficie neutra. Y ese plano neutro, que es un plano que está en este caso en XZ, ¿sí? Es un plano horizontal, en este caso no sería horizontal porque es un plano curvado, pero digamos que tiene esa orientación.
ese plano, al intersectar con la sección transversal, forma una recta o un eje que denominamos eje neutro. No sabemos todavía dónde se ubica ese eje neutro, pero sabemos que existe y eso ya es un paso adelante. Entonces, remarcamos esto, la posición exacta del eje neutro todavía no la conocemos. Solo sabemos que es un eje paralelo al eje Z, ¿sí? Porque es la intersección de la superficie neutra con la sección transversal. Es decir, esa línea amarilla sabemos que es paralela al eje Z. Como nosotros hemos ya detectado que la pieza sufre una deformación que la ha curvado, ¿no? Vamos a tomar una porción de la viga, que puede ser esa porción que hemos estado analizando hasta ahora, que sigue siendo una porción finita, y vamos a prolongar las secciones transversales hasta intersectar en un punto que vamos a llamar centro de curvatura. Ese centro de curvatura es un centro fijo, porque depende exclusivamente del momento flector. Si el momento flector es constante, el centro de curvatura tiene una posición única. Y acá vemos cómo una de las hipótesis de partida, que era que el momento flector fuera constante, nos va sirviendo de algo. Es decir, si no, en cada posición que yo estuviera de la viga tendría dos momentos distintos y ese centro de curvatura iría cambiando. El plano neutro que hemos definido nosotros en la figura anterior es un plano que también tiene una posición constante. Siendo el momento constante, la curvatura es constante y por lo tanto, si nosotros tomamos la distancia que hay del centro de curvatura al plano neutro, se define un valor ρ, que es el radio de curvatura. El ángulo θ es el ángulo de giro relativo entre las dos secciones extremas. Ese ángulo no es constante, obviamente, porque si yo tomo una porción de la viga más larga o más corta, ese ángulo va a ir aumentando o disminuyendo. Lo que es constante es el radio de curvatura, porque depende del momento, que a su vez es constante, y también el centro de curvatura. El ángulo θ es variable porque depende de la apertura, digamos, de la distancia entre esas dos secciones extremas. Y acá volvemos a recalcar, y esto es muy importante, por eso lo voy a decir, hay veces que los comentarios no los vuelvo a decir, pero esta lo voy a decir, es ρ es constante en la medida que el momento flector lo sea. Es decir, si el momento es constante, el radio de curvatura es constante. Y el centro de curvatura sigue estando en el mismo lugar. Y acá, vuelvo a insistir, no depende de la distancia entre las dos secciones extremas que yo haya elegido. ρ es constante y el centro de curvatura es constante. Bien. Vamos ahora, en vez de tomar una sección finita de la viga, vamos a tomar una sección diferencial. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta sección diferencial? El largo total de la pieza, que ahora en vez de ser una porción finita cualquiera vale diferencial de X, y obviamente el ángulo de rotación relativo entre las dos secciones extremas. Como voy a tener un diferencial de X, ese ángulo ahora se va a llamar diferencial de θ. El centro de curvatura permanece constante, el radio de curvatura permanece constante. Cuando en un examen o en una pregunta teórica les pregunten ¿de qué depende el radio de curvatura? Ustedes deben contestar del momento flector. No depende de nadie más.
depende del momento flector. Como el momento flector es constante, el radio de curvatura permanece constante. En la figura, nosotros tenemos un eje neutro que habíamos definido como la intersección entre la superficie neutra y la sección transversal. Entonces nosotros vamos a llevar el eje Z, ¿sí?, a ese eje neutro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos contar las distancias de las fibras que sí se deforman, y esas distancias tienen que estar referidas a un eje. Es decir, si yo quiero decir, bueno, la fibra extrema que se deforma está a tantos centímetros, tengo que decir, bueno, a tantos centímetros ¿a partir de dónde? A tantos centímetros a partir de la fibra que no se deforma. O sea que la fibra que tiene cero deformación está ubicada sobre un eje que se llama neutro, y yo le voy a poner a ese eje neutro el eje Z, para que I en el eje Z, es decir, en el eje neutro, valga 0. O sea que si I es igual a 0, las deformaciones son 0, para decirlo de alguna manera. Entonces, ojo, y esto es importante, cuando yo estoy haciendo este análisis, como no sé dónde está el eje neutro, pero sé que existe, voy a suponer o voy a ponerle al eje neutro coincidencia con un eje Z para poder contar las ordenadas I, tanto positivas hacia arriba como negativas hacia abajo, de las fibras que sí se deforman. De tal manera que la fibra que no se deforma tenga ordenada I igual a 0 y coincida con el eje neutro. Esto es absolutamente arbitrario, o sea, lo hago yo porque quiero hacerlo para que se cumpla de alguna manera una especie de proporcionalidad, que ya vamos a ver enseguida cómo se desarrolla. Vamos a ubicar ahora, como dijimos, una fibra cualquiera a una distancia I. Esta fibra, que está ubicada a esa distancia I, en el caso de nuestra figura y de nuestro momento, porque esto todo coincide con lo que yo propongo desde el punto de vista estático, es una fibra que está siendo más corta que lo que era originalmente. Vamos a hacer un dibujo muy sencillo, y esta sencillez, ¿quién la permite? La permite la hipótesis de Bernoulli, que me da la posibilidad de que la sección permanezca plana, es decir, que cuando rote siga siendo una recta, y también el hecho de que ante una deformación diferencial yo puedo asimilar un arco a una recta, es decir, digo, ese diferencial de X aún deformado es un diferencial de X recto. Entonces, de tal manera que yo pueda hacer un análisis geométrico más sencillo. La fibra ubicada a una distancia I, que voy a denominar en este caso CD, originalmente medía diferencial de X, pero ahora se acortó y llegó a una posición C' de'. La cantidad que se acortó, ¿de qué depende? ¿Depende del momento? No, el momento es constante. ¿Depende del radio de curvatura? No, el radio de curvatura es constante. Depende de la distancia que esté del eje neutro. A medida que se aleja del eje neutro, la fibra se va acortando hacia arriba, y si la distancia del eje neutro es hacia abajo, se van alargando. De tal manera que esa deformación va a depender directamente de la distancia a la que se encuentre la fibra del eje neutro. Lógicamente, es decir, no estoy descubriendo nada. Lo sabía de antemano que las fibras superiores se acortan, las que están más arriba se acortan más todavía, y las de abajo se alargan, y las que están más abajo se alargan más. En este desarrollo, que no vamos a profundizar demasiado, vemos que como estamos ante el caso de deformaciones longitudinales, esas deformaciones longitudinales se definen como la variación de longitud sobre la longitud inicial.
La longitud inicial es diferencial de X. Por lo tanto, en la siguiente ecuación yo voy a tener diferencial de X en el denominador, y en el numerador, donde dice longitud inicial, voy a tener también diferencial de X. Pero, la longitud final, que en este caso es una longitud menor, es proporcional a la distancia, y esa proporcionalidad se define como el radio de curvatura, que es el que llega hasta el eje neutro, menos la distancia I. Rho menos I sería la distancia al centro de curvatura por el diferencial de θ, haciendo de cuenta arco por radio, y esa entonces sería la longitud final. No lo vamos a explicar demasiado porque se explica solo. Cuando ustedes lo repasen esto, se van a dar cuenta de que se habla. Haciendo las simplificaciones correspondientes, se llega a que la deformación epsilon x es igual a menos I sobre ρ. Lo que vamos a decir ahora, en este momento, sobre esto es que esa ecuación epsilon x igual a menos I sobre ρ confirma que las deformaciones longitudinales dependen de la distancia al eje neutro. Si yo estoy sobre el eje neutro, I vale 0, epsilon x vale 0. Si yo me alejo del eje neutro, aunque me aleje hacia arriba o hacia abajo, la deformación va a ir aumentando hasta llegar a donde llegue el límite de las secciones, y donde sea el borde superior o el borde inferior, en donde se van a producir las deformaciones longitudinales más grandes. Bien, vamos a dejar un segundo Recording stopped. acá. Vamos a seguir en un ratito y quería consultarles si han entendido y si necesitan que veamos algo o algo no lo han entendido. Profe, yo tengo una consulta con el diagrama izquierdo. ¿Cuál vendría siendo el eje neutro ahí? ¿El que se ve en verde o el que se ve en rojo No, el que abajo? se ve en rojo, el que vos ves que no se ha alargado ni acortado. Ah, bien, claro, hasta donde indica el rojo, claro. Claro, exacto. Y la fibra en verde, digamos, la fibra CD, que es la fibra que está a la distancia I, es la longitud antes de la deformación. Después de la deformación, la fibra pasa a tener una medida menor, que es C' de'. ¿Cómo obtenés C' de'? Tenés que multiplicar el radio, que es ρ menos I, por diferencial de θ, que es el ángulo. Tengamos en cuenta que todo esto son deformaciones extremadamente pequeñas, y es válido hacer arco por radio, aunque eso se vea ahora como un triángulo, ¿sí? Claro, sí lo entendí, profe. Pasa que me había quedado pensando con la I, con la distancia esa que salía ahí, cuál era el eje neutro. Bueno, pero ahí ahí es ya me lo aclaró. Como vos dijiste, donde está ρ es el eje neutro, porque nosotros definimos el radio de curvatura como la distancia del eje neutro al centro de curvatura. Bueno, ¿ha quedado claro? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ahí, profe, le están preguntando por el chat con respecto al signo negativo de la fórmula. Bien, los signos los vamos a analizar ahora en el próximo desglose que vamos a hacer, así que no se preocupen. Por ahora, hasta este momento, ahora cuando arranquemos de nuevo, he dividido la grabación porque si no pesa mucho y no lo puedo subir a Drive. Ahora cuando analicemos esta ecuación, que es lo primero que va a aparecer, ahí vamos a hacer todo ese desglose y el análisis de los signos, ¿sí? Si nadie tiene más preguntas, vamos a seguir. Les pido por favor que apaguen los micrófonos porque recién mientras yo estaba dando la clase se sentían unos ruidos
y lamentablemente eso después se va a terminar grabando, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a la grabación nuevamente y a seguir con el tema. Recording in progress. Bien. La expresión que habíamos visto recién, a la que llegábamos a través del análisis de las deformaciones, se denomina ecuación de compatibilidad. Entonces, como dijimos recién, esta ecuación me relaciona las deformaciones longitudinales de las fibras con la distancia que hay de la fibra en particular a analizar y el eje neutro, a la distancia al eje neutro. Y a su vez está afectado de ρ, que es el radio de curvatura, que depende directamente del momento flector. Si el momento flector es 0, el radio de curvatura es infinito. ¿Por qué? Si el momento es 0, las secciones extremas tienen las caras paralelas y se encuentran en infinito. Y si yo divido I por infinito, por más que no se pueda, pero aplico límites, voy a encontrar que epsilon es 0. Lo cual es lógico, porque si yo tengo momento 0, tengo deformación 0. A medida que aumenta el momento, imagínense ustedes en la deformación, si ustedes tienen algo en la mano, por ejemplo una regla, y la quieren empezar a flexionar, a medida que aumentan el momento flector, ρ disminuye, porque se van acercando las líneas extremas de las secciones extremas y el centro de curvatura empieza a bajar. Por lo tanto, ρ va disminuyendo. Si ρ disminuye, ¿qué pasa con la deformación? Aumenta. Entonces, ahí vemos claramente cómo la deformación es directamente proporcional al momento. Y a su vez, para un momento constante, es decir, que ρ fuera constante, las deformaciones en el alto de la sección transversal son constantes. Es decir, cuando I es igual a 0, vale 0 en el eje neutro, y cuando tengo I máximo en ambos sentidos, es decir, extremo superior o extremo inferior, son máximas. ¿Qué es ese signo? Bueno, ese signo me dice que teniendo un momento positivo, cuando yo pongo un I positivo, es decir, que voy por arriba del eje neutro, las deformaciones son negativas, es decir, deformaciones de compresión o de acortamiento. Y si yo coloco I negativas, es decir, por debajo del eje neutro, es decir, hacia el lado de abajo de la viga, voy a obtener deformaciones positivas, es decir, alargamiento. Esta ecuación con este signo es propio, es estrictamente para mi condición estática que yo acabo de definir. Es decir, lo que es válido para una condición de un momento con un signo, con un sistema de carga, no es válido para el otro. Lo que sí es constante, la validez, es la relación I sobre ρ. Con lo cual, ese signo negativo es particular de cada análisis y depende de cada sistema de carga que yo haya propuesto. ¿Sí? Por el momento, ese signo es particular de mi análisis y puedo prescindir de ese signo porque a mí lo que me interesa es la relación. Es decir, esa relación I sobre ρ es lo que más me interesa. Profe, o sea que ese signo nos va a dar, o sea, es como si nosotros ubicáramos un sistema de referencia, digamos. El signo, podría decir yo, que no sirve porque si yo ya sé cómo se va a deformar la viga, claro, yo sé perfectamente claro, sé que me tiene que dar positivo o negativo, digamos. Claro, pero esto me lo viene a confirmar.
¿sí? Claro. Me viene a confirmar que si yo someto una viga a un momento positivo, donde no participa el momento del signo del momento acá, voy a tener que cuando I sea positivo, las deformaciones van a ser negativas, es decir, van a ser acortamiento, y cuando I sea negativo con negativo va a dar positivo, las deformaciones van a ser de alargamiento. Pero eso para este caso particular mío que yo planteo. Por eso, y de paso lo decimos en esta clase, ustedes deben iniciar cada análisis de cada tema de estabilidad, es decir, de resistencia, con una propuesta acorde desde el punto de vista estático y no salirse de esa propuesta. No mezclar después esta propuesta con otra, es decir, mezclar solicitaciones, que una vaya para arriba, otra para abajo. No, no. Ustedes arrancan con una propuesta que cumpla con las condiciones y luego tienen que seguir con esa propuesta hasta el final del análisis. Entonces, lo que vale en la ecuación de compatibilidad como concepto fundamental es la relación I sobre ρ. El signo es aparte. O sea, podemos prescindir del signo para nuestro análisis. No lo necesitamos al signo. Porque además sabemos lo que le está pasando a la viga porque sabemos el signo del momento. Es decir, no necesito ese signo menos para saber, con todo lo que hemos visto anteriormente, el análisis de la solicitación, cómo se deforma la viga, no necesitamos que un signo nos diga que las fibras superiores se comprimen y las inferiores se alargan. ¿Está claro? Bien. Como estamos dentro de la validez de la ley de Hooke, volvemos a lo fundamental que son esas hipótesis de partida, podemos obtener las tensiones que se producen debido a esas deformaciones. Y sencillamente multiplicando por el módulo de elasticidad, obtenemos esas tensiones. Esas tensiones son tensiones asociadas a las deformaciones por la aplicación de momento flector en las condiciones que nosotros hemos planteado. Fíjense cómo acá ya ese signo no aparece. O sea, porque yo, obviamente, que si tengo fibras superiores que se comprimen, sigma X va a ser de compresión, y en la parte inferior que se alargan va a ser sigma X de tracción. Lo importante es que, como hay una proporcionalidad directa entre las tensiones y las deformaciones, también las tensiones van a tener una variabilidad respecto de la distancia del eje neutro. Momento constante, ρ constante. E constante, que es la característica del material, el módulo de elasticidad. Por lo tanto, que la única variable que hay acá es la distancia del eje neutro, por lo tanto sabemos que las tensiones van a ser máximas mientras yo obtenga las I máximas, y en el eje neutro las tensiones van a ser 0. Ahora vamos a ver un concepto, que en realidad es un concepto numérico nada más para hacernos más sencilla la vida a nosotros, y es el concepto que se le denomina curvatura. La curvatura es la inversa del radio de curvatura. ¿Para qué se usa la curvatura? Bueno, porque si yo les digo que aumento el momento flector y disminuye el radio de giro, el radio de curvatura, es un poquito más difícil. Es decir, hay una relación inversa. Aumento el momento, disminuye ρ, aumenta epsilon. En cambio, si utilizo el concepto de curvatura, yo sé que si aumenta el momento, aumenta la curvatura. Y es un concepto numérico que no tiene mucho fundamento como número, pero sí como concepto de la apreciación visual previa mía. Curvatura ya sé lo que es. Entonces, cuando yo digo que voy a curvar algo mucho o lo voy a curvar poco, es que voy a aplicarle mayor o menor momento flector. Y es un concepto más, digamos, más amigable con la característica física de lo que está pasando con la pieza. Con este criterio, entonces, la expresión anterior va a ser E por K por I. Es decir, la tensión asociada con flexión va a ser dependiente del módulo de elasticidad del material, de la curvatura, que a su vez depende del momento, y de la distancia al eje neutro.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo, a través de la aplicación del momento flector, tengo un momento flector constante y tengo un módulo de elasticidad constante porque tengo un material homogéneo e isótropo, entonces las tensiones dependen exclusivamente de la distancia de la fibra al eje neutro. Bien. Ya analizamos las deformaciones, entonces ya hemos cumplido con el tercer escalón de la lista de tareas de alguna manera, y vamos a pasar entonces a las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué vamos a analizar el equilibrio? Porque esas tensiones que hemos estado calculando recién a través de la aplicación de la ley de Hooke a nuestra ecuación de compatibilidad, esas tensiones impactan sobre la sección transversal de la viga, de la pieza, y a través de un impacto en un diferencial de área generan una fuerza diferencial. Nosotros sabemos que si multiplicamos las tensiones por el área, obtenemos una fuerza. Entonces acá vamos a representar lo que ocurre en nuestra viga en particular. Sabíamos que las las deformaciones por arriba del eje neutro son de compresión, es decir, acortamiento, y por lo tanto tensiones también van a ser tensiones de compresión. Si nosotros entonces multiplicamos sigma x por el diferencial de área, vamos a producir un diferencial de fuerza, diferencial fx, porque estamos en el eje X, y este efecto de una fuerza diferencial sobre todo el sólido se va a hacer sumando todas esas fuerzas, y en el caso de que estas fuerzas son, como en este caso, diferenciales, esa suma va a ser obviamente una integración. Como estamos aplicando estas tensiones sobre diferenciales de área y estamos relacionándola con un sistema finito, aunque es infinito, pero es finito en el hecho de que la sección está restringida, tiene una forma limitada, esas integrales que nosotros vamos a aplicar van a ser integrales de área, ¿sí?, respecto de un área definida. Bien, en una representación espacial, nosotros estaríamos con una distribución de tensiones lineal, ¿sí?, porque dependen de I desde el eje neutro. Entonces, arriba del eje neutro tendríamos tensiones sigma de compresión y abajo del eje neutro tensiones sigma de tracción. Y esas tensiones serían constantes en la misma posición I. Es decir, tendríamos un conjunto infinito de tensiones a lo largo del ancho de la viga, de un valor constante, y ese valor va a ir variando a medida que yo varíe la distancia respecto del eje neutro. Eso es lo que pasa en el interior de la viga. Del otro lado de la viga, en la parte externa de alguna manera, está la actuación de MZ, es decir, nosotros tenemos del lado derecho la aplicación de las tensiones que son las que aparecen en el interior del sólido, y del lado izquierdo el momento flector. El momento flector, como hemos definido nosotros al principio de nuestro análisis, es la única solicitación que existe, entonces deberemos equilibrar todos estos sistemas de fuerza y compatibilizarlo con las solicitaciones externas que aparecen, que en este caso solamente es el momento flector. Vamos entonces a empezar con el análisis de los equilibrios que debemos presentar. Nosotros tenemos un cuerpo en el espacio y por lo tanto tiene que cumplir con 6 condiciones de equilibrio. 3 condiciones de momento
y 3 condiciones de proyección de fuerza. Si damos las fuerzas diferencial de esas fuerzas no tienen componente en I ni en Z. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Z y la sumatoria de fuerzas en I son 0 sin tener que verificarlas. A su vez, las fuerzas también son paralelas al eje X y al ser paralelas al eje X no producirían momento alrededor de X. Y el momento actuante MZ tampoco es un momento alrededor de X. Por lo tanto, la sumatoria del momento alrededor de X es 0. Es decir, son 3 igualdades que se cumplen sin tener que analizarlas. Debe verificarse, en cambio, las otras 3 que quedan. La primera, sumatoria de Fx igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las fuerzas en dirección X, pero son distintas. Ya sé que varían respecto del eje neutro. Entonces, voy a tener una variabilidad y tengo que garantizar que esas fuerzas sumen 0 al final de mi ecuación de equilibrio. La sumatoria entonces de Fx igual a 0 se define como la integral de área de sigma x diferencial de área. Es decir, cada sigma x multiplicado por el diferencial de área integrado en el área de la sección rectangular. Si a su vez yo desgloso la expresión de sigma como E sobre ρ por I, y siendo E y ρ constante, recordando que E es el módulo de elasticidad material y ρ el radio de curvatura, que es constante porque el momento es constante, siempre estas preguntas van a estar presentes en un examen. Es decir, ¿por qué la saca afuera? ¿Por qué saca ρ afuera? Y porque ρ es el radio de curvatura. ¿Y por qué lo saca afuera y es constante? Y porque el momento es constante. ¿Y por qué el momento es constante? Porque yo definí que el momento debe ser constante para que el corte sea 0, para que la flexión sea simple. Eso es lo que uno tiene que contestar. ¿Por qué es constante? Porque es considerado el material homogéneo. Y si el material es homogéneo, el módulo de elasticidad es constante. Como esta ecuación de equilibrio debe cumplirse obligatoriamente, algo tiene que valer 0. Y lo único que puede valer 0 es la integral de I diferencial de área. Y acá empezamos a sacar cosas del baúl de estática. El momento estático de una sección es 0 solamente si el eje respecto del cual estoy tomando ese momento estático es baricéntrico. El momento estático y diferencial de área es el momento estático del eje Z. Es decir, que el eje Z es baricéntrico. Pero ¿qué habíamos dicho del eje Z? Que lo habíamos hecho coincidir con el eje neutro. Por lo tanto, el eje neutro es baricéntrico. ¿Recuerdan cuando yo les dije el eje neutro no sabemos dónde está? Bueno, ahora sí sabemos dónde está. Es uno de los ejes baricéntricos de la sección. Sumatoria de momento de I respecto de 0. Otra que se tiene que verificar, porque no se verifica automáticamente. ¿Por qué hay momento respecto de I? Porque las fuerzas incidiendo en el diferencial de área tienen una distancia X. Lo ven ahí en el dibujito. Y esa distancia X produce un momento alrededor del eje X, es decir, un diferencial momento I. Ese diferencial momento I, acá hay un error que yo no he subsanado, discúlpenme, la distancia horizontal del diferencial de área debería decir Z, no X. Entonces, la fuerza por la distancia Z me da el momento alrededor de I. Me acabo de dar cuenta en este momento. Muy bien. La expresión, entonces, del momento diferencial Z por diferencial de Fx integrado en todo el área, me da el momento alrededor de I. Como externamente no tengo un momento MI, esa sola expresión debe ser igual a 0. Aplicando nuevamente la expresión de las tensiones, me encuentro con que hay E sobre ρ, que es constante,
por lo mismo que habíamos discutido antes, y me queda la integral de I, Z, diferencial de área igual a 0. Esa integral es la única que puede ser 0. Pero si esa integral es 0, es el momento centrífugo de la sección respecto de los ejes I y Z. ¿Y qué sabíamos de la estática? Que si el momento centrífugo de la sección respecto a dos ejes es 0, esos ejes son principales de inercia. Entonces, además de ser baricéntrico, el eje neutro es un eje que es el eje Z. Y el otro eje principal de inercia es el eje Y. Y nosotros habíamos dicho que la flexión era recta solamente si el plano de solicitaciones coincidía con un eje principal de inercia. Y esto me viene a garantizar, o es una especie de doble chequeo, de que el eje Y es un eje principal de inercia y es el plano en donde está contenida las solicitaciones. La última verificación es la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. En este caso, las fuerzas que están incidiendo sobre el diferencial de área, que son las Fx, multiplicadas por la distancia I, es el momento MZ. Pero en este caso, el bloque de tensiones que producen un momento interno alrededor de Z debe ser equilibrado con el momento Z actuante exteriormente. Es decir, acá sí vamos a ver una igualación o una suma que debe dar 0. Entonces, haciendo el mismo procedimiento, la integral de I diferencial de X es igual a I por sigma X por diferencial de área, y reemplazando sigma X va a quedar E sobre ρ por la integral de I cuadrado diferencial de área igual a MZ. Ahora ya no igual a 0, sino igual a MZ. Podríamos haber sumado, igualado a 0 y despejado, y nos hubiera quedado lo mismo. Siempre tengan en claro que acá deben prescindir de signos. Prescindan de los signos, porque acá lo importante son los valores numéricos de las deformaciones, de las tensiones, etc. Ustedes sabrán perfectamente cuál es el signo de la tensión por el sistema de deformación analizado previamente. Ahora no hay nada que hacer igual a 0, pero sí podemos decir que la integral de área de I cuadrado diferencial de área es el momento de inercia I sub Z. Entonces, nosotros en esta expresión vamos a encontrar el momento de inercia recto de la sección respecto de su propio eje baricéntrico Z. Ahora ya sabemos que Z era baricéntrico, que es el eje neutro, y aplicando a la expresión me va a quedar esa condición. A su vez, de esta expresión, nosotros tenemos que tratar de prescindir de ρ, porque ρ es inmedible, es decir, imagínense, el radio de curvatura, y cuando esas curvaturas son muy pequeñas, el radio de curvatura es tremendamente grande y no puede calcularse. Entonces nosotros tenemos que reducir esta expresión a algo que nosotros podemos tener más a mano. Nosotros sabemos que sigma X es E por I sobre ρ. Entonces de ahí vamos a despejar ρ y vamos a concluir con esta expresión. Si nosotros de la expresión anterior despejamos E o despejamos ρ, cualquiera de las dos, llegamos a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión que me dice que las tensiones longitudinales sobre la sección transversal de una pieza sometida a flexión dependen directamente del valor del momento flector. Eso ya lo habíamos visto nosotros anteriormente. Habíamos dicho que dependían de ρ, que era el radio de curvatura, que dependía de la curvatura, si se quiere, y que esa curvatura dependía a su vez del momento flector. Bueno, esta expresión me lo está diciendo en forma directa. Ya numéricamente yo pongo el valor del momento flector, lo divido por el momento de inercia, que es constante, porque se supone que la sección transversal de la viga se permanece constante a lo largo de toda la viga, y que la única variable es
la distancia al eje neutro, que a su vez ya sabemos que ese eje neutro es ahora uno de los ejes principales de inercia, el eje horizontal, en este caso, Z. Entonces, esta expresión me permite, a partir del valor del momento flector, el momento de inercia recto de la sección, que va a ser conocido porque yo voy a definir previamente si la viga va a ser rectangular, circular, si va a ser un perfil doble T, si va a ser un perfil UPN o si va a ser un perfil normalizado cualquiera del cual yo puedo obtener estas características geométricas y calcular el valor de las tensiones dependiendo exclusivamente de la distancia al eje Z baricéntrico. Obviamente que para los casos de cálculo o verificación, esas tensiones siempre van a ser calculadas en su máxima expresión, es decir, en las fibras extremas, tanto inferior como superior. Bueno, Recording hemos stopped. terminado con el tema de hoy. Quería ver si más o menos lo habían entendido y si tenían alguna pregunta. Yo, profe, le iba a preguntar en la diapositiva que dijo que había encontrado un error, ¿cuál era el error? Porque yo no lo alcancé a ver. Bueno, el error que yo cometí es que, ¿la ves ahora la...? A ver, pará. Ahí se ve. Bien. El error es... Dame 2 segundos que lo pongo un poquito más grande. El error es que la distancia horizontal no es X, es Z. ¿Ves el elemento diferencial de área? Sí, sí. Ese diferencial de área tiene una ubicación IZ, no IX. Ah, claro, ahora me doy cuenta. Pero ¿qué pasa? Después yo acá, en la expresión de abajo, acá, pongo Z por diferencial de X, en la primera integral de abajo, que es la verdadera distancia que produce el elemento alrededor del eje Y. ¿Está claro? Sí, perfecto. Porque el dibujo está mal. El dibujo ese tridimensional está mal. La distancia horizontal del elemento diferencial de área debería decir Z. ¿Está? Claro. Sí, sí. Gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguna otra pregunta?